Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio 4 de 4, es decir, es el último estudio acerca del libro de Colosenses, correspondiente al día domingo 4 de abril de 2021. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les estamos presentando nuevos estudios. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con la serie de estudios acerca del libro de Colosenses. El último estudio decíamos, y el tema es buena conducta. Buena conducta. Muy bien. Vamos a escuchar una parte de la base bíblica para este estudio. Toda la base bíblica es Colosenses 3, 18 al 4, 6, pero ahorita vamos a escuchar Colosenses 3, del 18 al 25. Escuchamos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Muy bien, Dios bendiga su bendita y santa palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Los invito a ponerse en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí, dispuestos a exponer tu palabra, la cual te pedimos que pueda rendir mucho fruto. Te pedimos que pueda llegar a muchos corazones necesitados y que pueda servir para la edificación de tu iglesia. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te pedimos humildemente que perdones nuestros pecados y que seas tú en nosotros siempre. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar a la introducción de este estudio. Buena conducta. Interesante el tema, ¿no le parece? Muchas veces decimos que debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es esa voluntad de Dios? Bueno, en este tema vamos a ver partes muy importantes acerca de esa voluntad de Dios, de cómo Él quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra. En los días de Pablo, como en los nuestros también, fíjese bien, se levantó el tema relacionado con los asuntos éticos. Pablo aborda el tema de una manera muy práctica, basado cuando menos en dos principios centrales. Número 1, la ética cristiana otorga derechos, pero también obligaciones. Es el primer principio de dos que vamos a ver en esta introducción. Entonces tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Por ejemplo, en la relación esposo-esposa, la mujer debe estar sujeta al marido. Así dice la palabra de Dios. Pero, aquí hay un pero bien importante. El hombre debe amar a su mujer. Y ese amor, ¿verdad?, que el hombre debe tener con la mujer, pues hace todo más fácil, más llevadero, ¿verdad?, más pacífico, más tranquilo, etc. Ahora,
el hombre debe amar a su mujer, decíamos. En la relación hijos-padres, en la relación hijos-padres, el hijo debe obedecer, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Pero los padres no deben exasperarlos, irritarlos, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que siempre hay un pero, ¿verdad? Entonces tenemos derechos y tenemos obligaciones, pues. En la relación obrero-patronal, allá en el trabajo, el siervo debe obedecer en todo al amo o al patrón o al jefe, ¿verdad? Pero el amo debe hacer lo que es justo y equitativo. Ahí está, ¿verdad? Derechos, obligaciones. Ese es el primer punto en que Pablo empieza a hablar de la ética cristiana, ¿verdad? El punto número 2 es la ética cristiana. La ética cristiana hace girar todas las relaciones alrededor de Cristo. Todas las relaciones deben ser alrededor de Cristo. Cristo como centro de todo. En las relaciones conyugales, dice la palabra, como conviene en el Señor. Ahorita vamos a ir viendo el análisis de los textos bíblicos, pero así dice, como conviene en el Señor cuando habla acerca de la esposa, del esposo. En las relaciones paternales, dice la palabra, esto es agradable en el Señor. Ahorita lo vamos a ver también textualmente de la palabra de Dios. En las relaciones laborales, ok. Bueno, ahondando más en las relaciones laborales de parte de los siervos. De parte de los siervos, haciéndolo todo como para el Señor. Como para el Señor. Y para los jefes, patrones o amos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. ¿Se fijan? Así que entendemos entonces que nadie tiene por qué abusar de nadie, ¿verdad? Tenemos derechos y tenemos obligaciones. Hemos hablado en el ámbito familiar, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito tenemos familiar, obrero patronal y de iglesia. 3 ámbitos que vamos a estar hablando con cierto énfasis, con cierta profundidad en esos 3 ámbitos. Muy bien. Entonces, entramos al análisis del texto bíblico. Y tenemos ahí como subtema, buena conducta en la familia. Entonces, vamos a estar viendo primero qué nos dice Dios, cómo nos debemos comportar como papás, como mamás o como hijos, ¿sí? Cada quien en su papel, cómo Dios manda que nos comportemos, ¿ok? Después lo haremos en la relación laboral y después lo haremos en lo que tiene que ver con la doctrina, con la iglesia. Buena conducta en la familia, vamos a estar en Colosenses 3 del 18 al 21. Ok. El versículo 18, ahí lo tenemos en pantalla. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahí está, como conviene en el Señor. Ahorita decíamos, ¿verdad? Que estábamos leyendo eso, que lo íbamos a ver en dónde venía. Bueno, aquí viene en el versículo 18. Estamos hablando de la relación matrimonial. Y así dice, esposas, estad sujetas. La misma palabra también se usa en Efesios 5. No vamos a ir allá, pero se lo digo, en Efesios 5 viene también esta palabra de sujeción. Significa ponerse bajo el liderazgo o dirección de otro, ¿verdad? Pablo dice que todos debemos tener esa actitud. Sin embargo, aquí habla específicamente de la esposa. La razón sin duda es porque la esposa y madre de familia, ¿verdad? Es quien puede comunicar mejor ese concepto a toda la familia. Por otro lado, es una estrategia. Fíjese bien, es una estrategia. ¿Por qué dirá usted? Bueno, para conseguir las más grandes victorias en la vida matrimonial. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, esta actitud evitará la destructora lucha por el poder.
si Dios no tuviera ese mandamiento, la destructora lucha por el poder que se da en muchos hogares, generalmente no cristianos, generalmente. A la misma vez es un reconocimiento de que la familia necesita un líder. La familia necesita un líder que esté a cargo de ella. El concepto bíblico es que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor y el esposo es cabeza de su familia. En la familia el concepto de es mejor dos cabezas que una. Fíjese bien, esto es interesante. En la familia el concepto de es mejor dos cabezas que una, tal vez lo ha escuchado, es mejor dos cabezas que una, pero en la familia conduce o puede conducir a un verdadero desastre. Por supuesto, un verdadero líder es sensible, y esto es muy interesante también, ¿verdad? Un verdadero líder es sensible a los intereses y necesidades de las personas, a quienes guía y las conduce a alcanzar sus propias metas. Estamos hablando aquí del papel del esposo, entonces es una gran responsabilidad, ¿verdad? Por todo esto, conviene en el Señor, dice la palabra. Conviene en el Señor, ahí está al final, que la esposa se sujete a su marido. Muy bien, versículo 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, un gran mandamiento para los maridos, y esto entonces, este versículo le impide, abusar de su liderazgo. Este versículo le pone como que un alto a ese posible, o a esa posibilidad, ¿verdad?, de caer en abuso. Bueno, esposos, amad a vuestras esposas, dice ahí, ¿verdad? Y no os amarguéis contra ellas. La calidad del amor por la esposa puede requerir, fíjese bien, puede requerir la renuncia a ciertos intereses personales y posiblemente el sacrificio, ¿verdad? El sacrificio. Solamente con una actitud de tal calidad, un matrimonio será verdaderamente lo que Dios se propuso que fuera. Entonces, aquí tenemos un gran mandamiento para el hombre, el cual pues va a permitir que todo se lleve en paz, en armonía y con tranquilidad, ¿verdad? Entonces, esa calidad de relación también hará posible que el hombre no se amargue contra la mujer. Ya decíamos, ¿verdad?, que el hombre no se amargue o no abuse contra la mujer. El esposo no hará sentir a su esposa como descalificada o de poca importancia en su papel de hogar, y también hay que decir en su papel laboral, porque sabemos que actualmente pues muchas mujeres trabajan. Entonces podemos hablar de ambas áreas. Muy bien. Versículo 20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Estamos pasando a la esfera de la relación padres e hijos, ¿verdad? Dejamos por un momento lo que es la relación esposo-esposa. Entonces dice ahí, hijos, obedeced a vuestros padres. Los padres y los hijos en una familia cristiana se relacionan entre sí por medio de Jesucristo. La obediencia es la clave de la relación correcta, la obediencia. Aún con el Padre Celestial, por supuesto, ¿verdad? Ser obedientes a Dios es la base. Pablo dice, porque esto es agradable al Señor. Aquí lo tenemos en la parte final. La experiencia nos dice que cuando obedecemos la voluntad de los padres, aunque a veces no estemos totalmente de acuerdo con ellos, ¿verdad?,
siempre recibimos el gozo y la satisfacción que tal conducta trae. Y fíjese bien, aunque los hijos o todos los que tenemos papás no estemos de acuerdo con la decisión de ellos, es importante obedecerles. Es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Hay una satisfacción cuando les obedecemos, o debe de haberla, ¿verdad? Muy bien. Versículo 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis. Bueno, los padres por su parte no deben irritar a los hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen, ¿verdad? La conducta que los padres tengan hacia sus hijos los va condicionando, fíjese bien, los va condicionando para el éxito o el fracaso más adelante en su juventud o en la edad adulta. El trato, qué tan sumamente importante es el trato que tenemos con nuestros hijos, que va a condicionar, obviamente, ¿verdad?, su vida a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, la autoestima y toda la potencialidad de un niño, se pone en juego por el trato que sus padres le den en su primera infancia, desde que están chiquitos. El trato que se le da a los hijos, sumamente importante. Recordemos que la desobediencia de los hijos hacia sus padres generalmente es el resultado de la falta de amor de los padres hacia sus hijos. Y esto yo creo que merece un poco más de explicación, ¿verdad? La obediencia de los hijos hacia sus padres generalmente es el resultado de la falta de amor de los padres hacia sus hijos. Y yo diría, tal vez no sea falta de amor, tal vez sea que no les expresamos o no sabemos expresarles el amor que realmente tenemos como papás a los hijos. Qué importante es aprender a ser papá, pues en un corto tiempo, ¿verdad? Sabemos que nadie recibimos un curso para ser papás, de repente nos llegó el cargo, pero qué importante es aprender en el más corto tiempo posible el trato que debemos de tener con los hijos, porque es determinante, ya decíamos, para su vida futura a corto, a mediano y a largo plazo. Influye de manera contundente en la vida de nuestros hijos. Entramos a lo que es buena conducta en el trabajo. Buena conducta en el trabajo, y vamos a estar en el versículo 22, y ahí lo tenemos. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Muy bien. Entonces, habla de siervos y habla de amos, ¿verdad? Actualmente, bueno, estos dos términos, pues se puede decir obrero, patrón, ¿verdad? Fácilmente lo podemos decir así. Son términos equivalentes a obrero y a patrones. Muy bien. Las ideas de Pablo sin duda tienen una aplicación pertinente a los modernos problemas laborales, modernos, de hoy en día, problemas laborales. Conducen también a ambas partes, o sea, tanto patrones como obreros, a darse cuenta de su mutua responsabilidad. La comprensión entre ambos, sin duda, conduce a la solución de graves problemas, por los cuales atraviesan cualquier país. Cualquier país. Si se diera, fíjese bien, si se diera una comprensión entre ambos, como Dios nos manda, todos los problemas obrero-patronales no tendrían razón de ser, no tendrían existencia, pues, ¿verdad? Pero qué difícil es llegar a esa comprensión, ¿verdad? Más cuando no conocemos la palabra de Dios, pues no.
siempre se están dando los conflictos. Versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor y no para los hombres, dice ahí, ¿verdad? Esta afirmación nos lleva a pensar en los motivos por los cuales trabajamos. Generalmente lo hacemos por la remuneración económica, porque necesitamos dinero para comprar la comida, el vestido, ¿verdad? Así lo hacemos generalmente. Por la competencia también, o por la compulsión, y muchas veces por un falso orgullo. Por todo eso hacemos el trabajo. Necesitamos preguntarnos: ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, es un hecho que nunca encontraremos un significado en nuestro trabajo. No, sino que daremos significado a lo que hacemos. Nos toca darle ese significado, ¿verdad?, a lo que hacemos. Cuando Cristo es nuestro motivo, podemos trabajar creativa e innovadoramente y darle a Él toda la alabanza y la gloria. Es indudable que hay situaciones en las que es difícil trabajar para personas, para patrones, para jefes, ¿verdad?, cuyos propósitos y metas, al igual que sus normas y prácticas, son contrarias a nuestras convicciones. Se torna un ambiente muy difícil, ¿verdad? ¿Se puede dar? Sí, por supuesto. Muchas veces nuestras oraciones nos guiarán a cambiar de trabajo. Pero, fíjese bien, pero no antes, ¿sí? Repetimos, pero no antes de haber hecho nuestros mejores esfuerzos. Nuestros mejores esfuerzos para compartir a esas personas de Jesucristo, para compartirles de Jesucristo. Qué importante esto, ¿verdad? Y muchas veces tal vez no lo hacemos. Y lo que Él significa, lo que Jesucristo significa para aquellos para quienes trabajamos. Dios nos pone, fíjese bien, Dios nos pone siempre en el lugar donde necesita un testigo suyo, que le hable de Cristo a esas personas. No perdamos nuestras oportunidades. Ese sería el llamado en este punto, ¿verdad? No perdamos nuestras oportunidades que Dios nos está dando. Versículo 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís, dice ahí, ¿verdad? Los obreros debemos recordar que un día Dios mismo ajustará cuentas. Dios mismo ajustará cuentas y dará a cada uno según le corresponda. Dios tiene una herencia como recompensa para aquellos que sirven con fidelidad y buen ánimo. ¿Estamos sirviendo con fidelidad y buen ánimo en nuestro trabajo? En este caso estamos hablando del trabajo. Bueno, entonces Dios nos tiene preparada una recompensa. Qué importante, ¿verdad? A veces no tenemos bien en mente eso en algunas situaciones difíciles en nuestro trabajo, que Dios nos tiene una recompensa. Versículo 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bueno, aquí está algo que también debemos de tener bien presente, ¿verdad? Aquí está como que el castigo, como que la consecuencia, ¿verdad?, de si no vivimos en esa obediencia, en este caso la relación obrero-patronal. Este versículo bien podría aplicarse tanto para los obreros como para los jefes. El que comete injusticia recibirá la injusticia que haga. Seguramente no nos toca verlo en el tiempo presente, ¿verdad?
Pero Dios tiene guardado todas estas cosas. En este caso, para las personas que cometen injusticia, bueno, se les va a regresar o va a caer sobre su cabeza, ¿verdad? Esa injusticia que están haciendo. Tanto el empleado como el empleador deben cuidarse de no cometer abusos e injusticias contra su prójimo. Ahí está, ¿verdad? Bien claro lo está diciendo el versículo 25. Colosenses 4:1 dice: amos hacer lo que es justo y equitativo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿A quién le está hablando aquí? A los amos, a los jefes, a los patrones, ¿verdad? Hacer lo que es justo y equitativo, ¿verdad? No abusen del obrero, en otras palabras. Entonces los supervisores y administradores cristianos deben de tener siempre presente que también tenemos a un Señor en los cielos, o también tienen a un Señor en los cielos, a quien vamos a dar razón de nuestra conducta. Alguien dijo, fíjese bien, que la doctrina cristiana del trabajo es que el patrón y el obrero trabajen igualmente para Dios, y que por lo tanto la recompensa real del trabajo no se calcula en moneda nacional, sino en moneda celestial, al tipo de cambio que Dios establezca, ¿verdad? Claro, dirá usted, pero a mí me pagan en moneda nacional, no en moneda celestial. Bueno, sí, le pagan en moneda nacional ahorita, pero esa moneda celestial que estamos hablando es a futuro, ¿verdad? Cuando estemos dando cuentas a Dios, ahí es la moneda celestial de que estamos hablando. Así es. Muy bien. Y entramos al tercer ámbito, buena conducta en la iglesia. Buena conducta en la iglesia. Y ahí tenemos los versículos base, todos juntos, que son del 2 al 6, del capítulo 4. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, ahora el apóstol Pablo enfoca su atención sobre algunas prácticas, fíjese bien, sobre algunas prácticas que todos los cristianos, miembros de la iglesia de Colosas y miembros de las congregaciones hoy en día, por supuesto que sí, miembros de las congregaciones hoy en día, debemos hacer nuestras. Prácticas que debemos hacer nuestras. Son cinco prácticas. Número 1. Debemos perseverar en la oración. Dice ahí, ¿verdad? Al principio. Debemos perseverar en la oración, no solamente pidiendo la misericordia de Dios, que suele suceder, que nada más oramos a nuestro Dios pidiéndole cosas. Y Dios nos pide que no nada más oremos en ese sentido, sino que también con acciones de gracias. Aquí está subrayado, con acciones de gracias. Hemos dicho ya muchas veces también de que tenemos muchas cosas por qué agradecer a nuestro Dios. Entonces, también debemos enfocar nuestras oraciones dándole gracias por todo lo bueno que Él sigue siendo con nosotros. Ha sido y sigue siendo con nosotros, ¿verdad? Entonces ese es el número 1, prácticas que debemos hacer nuestras acerca de la oración. Y la número 2 también se refiere a orar. Debemos orar por los comunicadores del evangelio, es decir, los predicadores, ¿verdad? Los misioneros, a fin de que el Señor abra
una puerta para la palabra, como dice ahí, ¿verdad? Habrá puerta para la palabra, Pablo mismo se daba cuenta de la necesidad de presentar lo que él llama ministerio de Cristo con claridad. Misterio de Cristo con claridad, perdón. Misterio de Cristo. Aquí lo tenemos también. Misterio de Cristo. Entonces, ¿cuál fue la práctica número 1? Orar. Orar no nada más pidiéndole cosas a nuestro Dios, sino dándole gracias. Y la número 2, orar por los que llevan la palabra al prójimo, ¿verdad? A los misioneros, los que llevan la palabra a otros lugares. Esa fue la número 2. Y la número 3, práctica que debemos hacer nuestra, la número 3, todos los miembros de la iglesia debemos mantener una conducta adecuada, sabia para con los de afuera. Entonces estamos hablando de una conducta adecuada, sabia para con los de afuera, pues nuestro testimonio puede acercarlos a esas personas, acercarlos al conocimiento de Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Entonces, qué importante es nuestro testimonio, ¿verdad?, hacia los demás, porque simplemente con eso puede hacer que las personas se acerquen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, esa fue la número 3, que tiene que ver con la conducta adecuada y dar ese testimonio. Número 4, debemos usar sabiamente el tiempo. Debemos usar sabiamente el tiempo. Estamos hablando de nuestro tiempo ahora, ¿verdad? Los miembros de la congregación debemos preguntarnos sobre la validez y pertinencia de lo que hacemos. Fíjese bien. Y en los dos ámbitos, lo que hacemos individualmente, acá en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde andemos, y lo que hacemos en la congregación. ¿Qué tan pertinente y válido es todo lo que hacemos, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos? Esa es la práctica número 4 que debemos hacer nuestra. Y práctica número 5, finalmente, la número 5. Pablo dice que los miembros de la iglesia debemos tener cuidado con la manera como hablamos y con lo que decimos. Como dice ahí al final, ¿verdad? Debemos asegurarnos de que nuestra palabra sea siempre agradable y sazonada con sal. Lenguaje figurado. Sazonada con sal. ¿Pero de qué estamos hablando aquí? Bueno, que la palabra debe tener gracia, pero también debe tener ingenio. Gracia e ingenio. Una combinación muy buena para guiar nuestras palabras a otros, ¿verdad? ¿Cómo debemos hablar a otros? Con gracia, con ingenio, con sabiduría, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos hablado acerca de la conducta, buena conducta, ¿verdad? En la familia, en el trabajo y en la iglesia. Ok, la Biblia contiene toda la sabiduría que necesitamos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Está en la Biblia y aquí lo hemos tratado con cierta profundidad, ¿verdad? Con cierto análisis, ¿verdad? Está en la Biblia todo esto. Entonces, pero para entender toda esa sabiduría que trae la palabra de Dios, primeramente Dios nos pide que reconozcamos el sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio en la cruz, quien murió para que usted y yo fuésemos perdonados de la condenación que estaba sobre nosotros. Si usted ya tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, perfecto. Pero tal vez no lo tenga. Y este sería el momento ideal para que lo haga. Haga a Jesucristo Señor y Salvador de su vida. Es muy sencillo. Simplemente
Con un corazón sincero, hable con Dios, pídale perdón por sus pecados y abra las puertas de su corazón a Cristo y acéptelo como Señor y Salvador de su vida. Y déjese guiar por la palabra de Dios que está en la Biblia. Si le pone interés a esta palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de irlo guiando en su manera de vivir para que lo haga conforme a la voluntad de Dios. No lo deje para después. Esto es lo más importante que usted podría hacer en toda su vida. Aquí abajo le dejamos un folleto con más detalle de esto último que le estamos diciendo. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase si no lo ha hecho, comparta y dele like al estudio. Todo esto ayuda para que más personas conozcan de la palabra de Dios por este medio. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta y que tú lo has hecho posible. Te seguimos pidiendo que puedas seguir llegando a muchos corazones necesitados y que tú bendigas cada persona que le ponga interés a esta tu palabra, mi Dios. Que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones y les redarguya y puedan llegar a ser siervos de nuestro Señor Jesucristo, ser salvos por nuestro Señor Jesucristo. Gracias pues, mi Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Pedimos nuevamente perdón por nuestros pecados. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.